¿Les parece que vayamos a la palabra? Gloria al Señor. Vamos al primer libro de la Biblia, al Génesis. Vamos al Génesis. El mensaje del Señor, hermanos, en su palabra es contundente básicamente en cualquier versículo. Si usted ha tenido la oportunidad, o yo he tenido la oportunidad de compartir alguna vez delante de usted, yo repito constantemente esto. Yo digo que la Biblia y la inspiración de Dios es de tal magnitud que si solamente tuviéramos un libro de la Biblia, cualquiera de estos, incluyendo el Levítico o los Números, habría suficiente revelación en ese libro para saber que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de un Redentor, que somos pecadores. Todos los libros de la Biblia son suficientes en sí mismos para hablar al corazón. Y el mensaje de Dios es contundente, y es contundente desde el principio, es contundente desde los primeros versos que nosotros podemos leer, desde los primeros versos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El mensaje de Dios es contundente. Por favor, vaya al primer capítulo y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Yo tengo otra versión, así que le voy a pedir que siga la lectura con su vista mientras oye lo que yo estoy leyendo, y después tenemos una palabra de oración. Dice la Escritura: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Como leemos normalmente, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sobre las de las aguas. Sigue diciendo los primeros versículos de este capítulo: dijo entonces Dios, sea la luz, dice nuestra versión Reina Valera, ¿verdad? Y al instante, ¿qué pasó? Vino la luz. Al ver Dios, en esta versión que yo tengo acá, dice: al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día, a la oscuridad llamó noche. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por la oportunidad de estar reunidos en esta mañana aquí. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya. El Espíritu es el mejor maestro, Señor, que podemos tener de la palabra. Que Él hable a nuestros corazones en esta hora y que podamos ser reconfortados, que podamos ser confrontados, desafiados por ella, para vivir siempre a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. El Espíritu Santo, hermanos, es el mejor maestro que podemos tener, porque Él inspiró esta palabra, ¿verdad? Gracias, hermana. Él inspiró esta palabra, y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo tiene la capacidad, tiene el poder, la autoridad para enseñarnos desde adentro hacia afuera. Todos los maestros enseñamos de afuera hacia adentro. Usted va a escuchar, va a procesar en su mente, en su corazón. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, el Espíritu Santo trabaja de dentro de nosotros hacia afuera. Él discierne las intenciones del corazón, Él discierne lo que hay en nosotros. Y es por eso que la palabra, cuando la escuchamos, a veces algunos nos bendicen en una línea y a otros en otra línea, ¿verdad? Así que estemos atentos a lo que el Espíritu quiere decir en este día a nosotros. Yo le decía a usted que el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios a través de su palabra es contundente. Cuando nosotros leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por supuesto que no está refiriendo el principio de Dios, está refiriendo el principio nuestro, el momento nuestro. Y lo primero que podemos encontrar en esta palabra es que este principio tiene su origen en el deseo de Dios. Nadie obligó a Dios a crear la tierra, nadie le propuso a Dios que la creara. Es más, Dios no necesitaba crear un mundo ni tener gente con quien lidiar, con quien batallar. Dios no tenía esa necesidad. Él es completo, es pleno, es absoluto, a tal magnitud que no podemos nosotros siquiera entenderlo en su complejidad. Pero en medio de esa grandeza de Dios, Él tuvo el deseo de hacer, de crear, y dijo Dios: sea. Cuando Dios comienza a crear, hermanos, cuando Dios ejecuta la acción de su deseo, las cosas cambian y empieza Dios a crear el cielo y la tierra. Y en este versículo también nosotros podemos notar que desde el principio de los tiempos hay dos realidades.
Hay dos realidades que siempre van a estar presentes en su vida y en la mía. Hay dos realidades que nosotros no podemos olvidar. Tenemos que considerarlas todo el tiempo. El cielo y la tierra. Dos realidades, una celestial, una terrenal. Dos realidades, una sobrenatural, una que es pasajera, una que es vana, que pasa, que se acaba. Dos realidades diferentes una de la otra. Jesucristo dijo: busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás que está acá abajo será añadido. Cuando Él nos enseña a orar, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en ¿dónde? En los cielos. Sea tu voluntad y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también se haga ¿dónde? En la tierra. Así que en el primer versículo de Génesis nosotros ya encontramos estas dos realidades, la celestial y la terrenal, la que es pasajera, la que es eterna, la que se hizo de lo que no se veía y por eso es real, una que es superior, que es suprema. Recuerde usted que el apóstol nos dice: no olvides que tu lucha no es contra carne y sangre, tu lucha no es contra lo terrenal, no es contra tu vecino, contra el que te causa daño. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades. El plano celestial, el plano sobrenatural. Cuando Jesús es tentado por el diablo, hermanos, en esas tres oportunidades, el diablo siempre intenta traer a Jesús a la tierra, porque el diablo en la tierra es más fuerte que nosotros, nos pega una buena zarandeada. Le dice: convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dice: yo no vivo nomás de pan, yo vivo de la palabra que viene del cielo. ¿Se da cuenta? Dice el diablo: oye, pero no tienes hambre. Claro que tengo hambre, llevo 40 días en ayuno. Entonces come, es una necesidad básica del ser humano, realidad terrenal. La realidad terrenal. Y Jesús responde: no solamente vivo de pan, sino que vivo de toda palabra que viene ¿de dónde? Del cielo. Y Jesús entiende estas realidades y por eso Él siempre se está moviendo en el plano sobrenatural. Si nosotros peleamos nuestras batallas desde el punto de vista terrenal, hermanos, estamos perdidos. Tenemos que caminar en la dimensión sobrenatural de Dios. Ahora escúcheme bien. Lo más hermoso de este pasaje, de este primer versículo, no es que nosotros podamos comprender solamente que hay dos realidades, una sobrenatural y una terrenal. Lo más hermoso de este pasaje es que Dios está sobre esas dos realidades. Amén. Eso es lo mejor de todo. Eso es lo mejor de todo, que si yo tengo una lucha espiritual, mi Dios sigue estando sobre esa realidad. Si yo tengo un problema terrenal, Dios sigue estando sobre esa dimensión. Dios está por encima de todo. Dios está más allá de lo que nosotros podemos imaginar o comprender. Y este pasaje, así desde el principio, cuando Dios comienza a crear el cielo y la tierra, nos recuerda a usted y a mí, simple y sencillamente, que hay un Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que cuando nosotros vemos cosas impresionantes como el mar de Cortés y el Pacífico, pero Dios sigue siendo mayor que eso. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a ese lugar y le decía a mi esposa: ¿te imaginas a Jesús poniéndose de pie y diciéndole al mar: hey, tranquilo, y ponerse en paz? Impresionante. Nada más de imaginármelo. Nada más de imaginármelo. Por eso sus discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué? Porque se movía en la esfera sobrenatural Jesús. Él sabía que su Padre estaba sobre esa esfera. Él sabía que su Padre era capaz de convertir unos cuantos peces y unos cuantos panes en provisión para más de 5,000 personas. Él lo sabía. Esa es la esfera sobrenatural actuando en la esfera terrenal, en el lugar donde usted y yo nos movemos. Así que cuando usted lea este pasaje, cuando usted esté en una circunstancia difícil, por favor recuerde lo que dice la palabra: todo lo que puedo ver a mi alrededor y todo lo que no puedo ver, Dios lo creó y Él tiene control de ello. Amén. Él tiene control de ello. Yo tengo que tener esa esperanza. Yo tengo que comprender que hay algo mayor que cualquier cosa que yo pueda estar viviendo en esta tierra. Ahora bien, dice que cuando Dios la crea, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Es muy difícil para nosotros, yo diría prácticamente imposible para nosotros imaginar esta escena. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo llegamos a esta tierra, las cosas ya estaban en orden, ¿verdad que sí? Ya había noche y día, el mar ya estaba separado de la tierra, ya hay hierba en el campo, ya hay animales, ya hay peces, ya hay aves, ya tenemos vida. Pero cuando Dios empieza con una especie, imagínense que metió la tierra, el mar, la oscuridad, la luz, no sé cómo decirlo, en una licuadora y
Todo estaba ahí. Todo estaba ahí, parecía un caos. No había vida, todo estaba revuelto. Sinceramente yo no me puedo imaginar a la luz revuelta con la oscuridad. Usted puede, no logro hacerlo. La verdad es que lo he intentado y no lo he alcanzado. No puedo imaginarme cómo puede hacer la luz mezclada con las tinieblas, porque cuando yo he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en un túnel de un tren, donde es muy, muy oscuro, como quiera al final se alcanza a ver un puntito y ahí está la luz, ¿verdad? Usted ha estado en una habitación, por ejemplo, donde se cuela un haz de luz. Uno lo distingue inmediatamente, se acuerda que hasta puede ver el polvo que está volando ahí. Uno dice, todo eso estoy respirando. Sí, ahí está en el ambiente. La luz lo revela, pero no se mezcla, hay una separación. Hay un punto, pero en ese momento cuando Dios inició, estaba revuelto. No me pregunte cómo, porque no lo sé. Pero si Él dice, y esta es la siguiente cosa que nosotros debemos entender, si Él dice que así era, y punto. Porque otra de las cosas maravillosas de este relato es que no es un relato para convencernos, no es un relato para explicarnos, no es un relato en el que Dios pretenda o quiera justificarse de cómo hizo las cosas o por qué las hizo. Simplemente en su sabiduría, en su misericordia, Él consideró que usted y yo necesitábamos saber cómo había sucedido. Los detalles no nos los puede dar porque, como dijo Jesús, si nos revela cosas naturales, cosas terrenales y no las logramos comprender, ¿cómo vamos a comprender las sobrenaturales? Pero Dios en el relato del Génesis no dice Dios, Espíritu, inspira a escribir esto para que un día puedan echar por tierra la teoría de Darwin y la gente no crea en la evolución. No, a Dios no le preocupa, hermanos. A Dios lo tiene sin cuidado. No lo afecta a Él. Él no está explicando el por qué. Él simplemente está diciendo, quiero que sepas que todo lo que ves y lo que no ves, lo hice yo. Y te tiene que quedar claro. Y estas palabras, dice Dios, son suficientes para que tú entiendas que por encima de todo hay un poder superior y ese soy yo, dice Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Y la tierra estaba desordenada, amén, gloria al Señor. La tierra estaba desordenada y vacía, no tenía forma, no había un lugar de orden, no se podía decir por aquí está México, el continente americano, no había nada de eso. Nada de eso. Solamente aparentemente, o como lo describe la Biblia, había un desorden, había un caos. No había manera de distinguir una cosa de la otra. Dice que las aguas estaban cubiertas por una gran obscuridad. Y nosotros entendemos ahora, y hay científicos que dicen que sí, que ciertamente un día la tierra estuvo cubierta por agua, ¿no? Yo recuerdo haber estado en Sonora y por allá por la sierra de Zaguaripa, me parece, si mal no recuerdo, la gente dice y asegura que hay áreas de los montes muy altos donde hay señales, pues, fósiles y cosas de esas de especies marinas o conchas de mar en un cerro. No dice, pues, ¿quién se tomó la molestia de traerlas por acá? Pero todas esas son evidencias de que un día ciertamente, como describe Génesis, la tierra estaba cubierta por agua. Pero no solamente eso, dice que había oscuridad sobre ella. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida como seres humanos, hermanos, después de la caída, todas las vidas, escúcheme bien, todas las vidas de seres humanos, después de que Adán y Eva desobedecen a Dios en este huerto que se describe más adelante, todas nuestras vidas iniciaron de la misma manera que inició la tierra. Todas las vidas iniciaron desordenadas. Todas las vidas iniciaron cubiertas por obscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? No estoy hablando nada extraño. Porque una vez que Adán y Eva, que eran los que nos representaban ahí en el huerto del Edén, entregaron la autoridad al pecado, entonces de ahí nosotros, como describe Pablo en el libro de los Romanos, todos hemos pecado, nacemos en pecado. Y el pecado es obscuridad. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. No hay vida en el pecado. Así que de Adán para acá, todos nosotros, los que hemos nacido después de esa pareja, todos nosotros hemos iniciado nuestro camino en la tierra, en la vida, de la misma manera que empezó la creación, cubiertos por tinieblas. No importa, hermano, si usted nació en una cuna cristiana, como nosotros decimos, ¿verdad?
Si yo nací en una cuna cristiana, eso, cuando ustedes escuchen, los que nos visitan hoy, ustedes escuchen a alguien que nació en una cuna cristiana, no se imaginen una cuna con cruces o cosas de esas. No, no, no. Simplemente es una expresión para decir que desde que nacimos hemos estado en la iglesia. Yo soy una persona que nació prácticamente en la iglesia, pero aún así, aunque mis padres ya eran cristianos, tenían una fe, hubo un momento en mi vida en que yo tuve la necesidad de encontrarme con Jesús. Hubo un momento en mi vida en el que yo tuve que decirle a Jesús: Jesús, creo que lo que me enseñaron mis padres es verdad. Creo que lo que me inculcaron mis padres es real. Y de aquí, de este día en adelante, yo decido caminar, no en la fe de mis padres, no en la costumbre, no en la manera en que he sido criado solamente, sino en mi convicción de que tú eres real, verdadero y que has venido a vivir a mi corazón. En ese momento la historia cambia, en ese momento todo se transforma, porque los que hemos nacido en la iglesia, oramos, leemos la Biblia, ofrendamos, andamos en la escuelita de verano, vamos para acá y para allá, y puede volverse una cultura. Algo que hacemos ya por inercia, porque así aprendimos. Pero todo ser humano de este lado del cielo ha tenido y tiene y tendrá siempre la necesidad de un momento de su vida tener un contacto, un encuentro con el Señor Jesús para que su vida sea transformada. Y dice la Biblia que la tierra igual estaba hecha, estaba creada, pero había desorden. Había desorden en esa tierra. Había oscuridad sobre esa tierra. Pero fíjese usted, una vez más el Señor afirma que sobre todas las cosas está Él. Porque dice al final del verso 2, dice de la siguiente manera: pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No importa si hay oscuridad, no importa si hay desorden en tu vida, escucha bien, el Espíritu de Dios ya se está moviendo sobre tu vida. El Espíritu de Dios sigue teniendo autoridad, el Espíritu de Dios sigue teniendo poder, y es más, es tu única posibilidad de transformar tu realidad. Hay caos, hay dolor, hay sufrimiento, hay circunstancias, hay deuda, hay pleitos, hay ira, hay vicios, hay todo desordenado. Y parece que nada bueno puede pasar. Pero escúchame bien, te lo voy a decir una vez más. El Espíritu de Dios se ha estado moviendo sobre tu vida. El Espíritu de Dios ha estado trabajando en tu corazón. El Espíritu de Dios ha estado ahí guardando tu vida, trayendo personas que te compartan el mensaje. Él ya ha estado moviéndose, aleluya. Y cuando la Biblia dice que se movía sobre la faz de las aguas, esa palabra que se usa ahí en el original, no es solamente que se movía sobre ella, sino que cada vez que el Espíritu iba de un lado a otro, bueno, ahí no había derecha ni izquierda, porque acuérdense que no había orden, no había arriba o abajo, no había oriente u occidente, norte o sur, todo era un desorden. Pero cada vez que el Espíritu Santo se movía sobre la oscuridad, escuche bien, por encima de cualquier oscuridad, por encima de cualquier dolor, está la presencia de Dios. Está el poder de Dios. Y dice la Escritura que cada vez que el Espíritu iba de un lugar a otro, no solamente se movía sobre esas aguas, la palabra dice las agitaba. Las agitaba ahí donde no había viento, donde no había atmósfera, donde el viento no existía. La presencia de Dios tiene la capacidad de mover lo que sea. Y dice la palabra que el Espíritu iba de un lado a otro y esa oscuridad empezaba a temblar. Esa oscuridad empezaba a agitarse. Esa oscuridad sabía que algo iba a suceder. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo transforma y lo cambia todo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios moviéndose. A veces nosotros creemos que el Espíritu de Dios solamente es del Pentecostés para acá. Pero no, Él es Dios. Él es Dios, así lo dice la palabra. Hagamos al hombre. Ahí estaba el Espíritu Santo presente. Cuando creó Dios los cielos y la tierra, ahí estaba el Espíritu presente. Cuando Jesús inicia su ministerio, el Espíritu Santo estaba sobre Él. Así lo dice la palabra. El Espíritu de Dios ha estado presente todo este tiempo con nosotros. Y cuando Él llega, transforma las cosas. Amén. Gloria al Señor. Verso 3, dice la Escritura: Dios mira, el Espíritu se da una vuelta por la tierra, el caos, lo puede percibir, lo mira, pero no es su deseo, hermanos. El deseo de Dios no es que nosotros vivamos bajo oscuridad.
El deseo de Dios no es que nosotros no podamos desarrollar todas las cosas que Él ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. El deseo de Dios no es que vivimos enfermos a causa del pecado. El deseo de Dios no es que pasamos necesidad a causa del pecado. El deseo de Dios no es que nosotros seamos víctimas de la corrupción o de toda esta violencia que se vive. Eso es consecuencia del pecado que el mundo está viviendo. Pero déjeme decirle, en medio de todo eso, el Espíritu de Dios se está moviendo. Él no ha perdido el control. Él lo creó, hermanos. Él lo creó. Y el único que lo puede meter en orden, el único que puede alinear al mundo como debe de estar, es Él, nadie más. Recuerde usted, la Biblia dice que se va a levantar un hijo de iniquidad que va a pretender y le va a vender al mundo la mentira de que Él le va a traer paz, de que Él lo va a ordenar. Pero es mentira, no puede hacerlo, porque solamente hay un solo todopoderoso que se llama Dios, que está compuesto, es Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay nadie más fuera de Él. Y en medio de esa oscuridad, por eso le leía yo esta versión, porque en la versión Reina Valera, que no es mala, es la que siempre usamos, pero para usar estas palabras, la Reina Valera, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y en esta versión que yo le leía a usted dice, y dijo entonces Dios, quiero que sea la luz. Una vez más su deseo. Y dice la Escritura que los pensamientos de Dios para nosotros son ¿de qué? Son de bien y no de mal. El deseo de Dios para el hombre, para la mujer, es que no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, que conozca la verdad. El deseo de Dios no es que te vaya mal, el deseo de Dios no es que te la pases sufriendo, el deseo de Dios no es que vivas la vida sin esperanza, el deseo de Dios es que haya luz en tu vida, aleluya. Y no tengo mucho tiempo para quedarme aquí, pero hay que entender algo importante. Como cristianos, hermanos, debemos de estar atentos a qué dice Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Si usted lee con atención el relato de Génesis, se va a dar cuenta, para nosotros la luz la produce el sol, correcto, desde nuestra perspectiva. Nosotros decimos, pues es de día porque salió el sol. Pero si usted se va al libro de Génesis, se va a dar cuenta que los astros Dios los puso hasta el cuarto día, si mal no recuerdo. Si mis maestras de escuela dominical me enseñaron bien. El cuarto día Dios pone los astros para distinguir el día de la noche. No, los astros no determinan si usted tiene que salir vestido de amarillo o que si su amor, el amor de su vida está a la puerta. Esas son tonteras. Fácil y sencillo, así lo dice la Biblia. El sol, la luna y las estrellas fueron puestos por Dios ahí para que sepamos cuándo es de día y cuándo es de noche. Se acabó. Suficiente, enough, dicen los gringos. Se acabó ya. Pero hay luz ¿desde cuándo? Desde el primer día. Porque esta luz de la que está hablando el libro de Génesis no depende del sol. Esta luz, hermanos, es la misma luz que describe Juan en el Apocalipsis, donde dice que cuando estemos delante de Jesús no hay necesidad de sol, porque Él es capaz de iluminarlo todo, de llenarlo todo con su luz. Y nosotros tenemos que tener presente qué es lo que ha dicho Dios. Porque aquí inicia diciendo, y dijo Dios, sea la luz. Y hoy, después de casi 6,000 años, según el calendario judío, y si usted quiere, hoy, después de casi más de 15,000 millones de años, según los cálculos de los científicos, sigue habiendo luz. Aleluya. No se acaba, no se apaga, no se detiene. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Porque Dios dijo, produzca la tierra hierba, y la produce. Produzca la tierra animales y los produce hasta el día de hoy. Así que nosotros debemos de estar atentos a qué dice Dios. Note usted que cuando Jesús viene a anunciar el año agradable del Señor, cuando Jesús viene a predicar en la tierra, usa esta misma expresión. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, hoy lo que te voy a decir ahora. Ama a tu enemigo. Perdona al que te hace daño. Pide por él, que Dios lo bendiga. Oíste que fue dicho tal o cual cosa, pero yo te digo, tenemos que estar atentos a qué está diciendo el Señor. ¿Qué nos está hablando en esta hora? Dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y al instante hubo luz en la tierra. Aleluya. Porque no se puede ordenar una casa sin luz. No se puede ordenar una casa sin luz.
Tú no puedes ver dónde está sucio. Tú no puedes ver dónde un mueble está mal acomodado. Tú no puedes acomodar una casa si no hay luz, ¿cierto o no? Así es. Y Dios decide poner orden en lo que Él ha creado. Dios decide empezar a trabajar y a hermosear este lugar donde Él espera ponernos ahí y que nosotros podamos conocerle a Él. Un lugar maravilloso, porque sin duda dice la Biblia, después de cada día, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y lo repite 7 veces. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Al instante hubo luz. Y Dios se dio cuenta que esto era bueno para las personas. La necesitábamos. Hermanos, qué difícil cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida en caos. La tierra hasta ese momento era como muchos de nuestros patios traseros. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Usted llega a la casa de alguien y huele limpio y todo está bien, pero no pase de la sala. Porque si usted va al patio de atrás, hay cosas ahí añejas. Hay oscuridad mezclada con luz. Norte y sur se tocan todo el tiempo. No se sabe qué hay. Y uno dice, oye, ¿por qué tienes eso ahí? Pues para ver cuándo lo ocupo. 20 años tiene esa cosa ahí. Caos en la parte de atrás. Porque nosotros hemos aprendido malamente a vivir de apariencia. Nosotros hemos aprendido a vivir con una apariencia de que todo está bien, de que no hay necesidad de la luz. Y lo único que puede impedir, escuche bien, y no porque Dios no pueda, sino porque respeta nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, lo único que puede impedir que su luz brille en nuestras circunstancias es que nosotros le neguemos la entrada. ¡Wow! Me sorprende, porque Dios es todopoderoso y lo único que Él creó, porque así lo decidió Él, con la capacidad de decirle, ahorita no, Señor, somos nosotros. No nos obliga, no nos fuerza, nos pregunta. Es un caballero. Él no llega a la vida de nadie tumbando puertas. Nos llama con amor, una y otra y otra y otra vez. Y aun cuando en ocasiones Él utiliza las circunstancias difíciles para llamarnos, siempre esas circunstancias, ese llamado se origina de su deseo de bendecirnos. Siempre, siempre, siempre. A los que aman a Dios, las cosas que le suceden nacen del amor de Dios y Dios las puede transformar para bien. Y entonces Dios dice, la luz es buena, la luz es buena, y voy a llamar a esto día. Voy a llamar a esto el momento en el que tú tienes la oportunidad de enderezarte, en el momento en el que tú tienes la oportunidad de ser productivo, el momento en el que tú tienes la oportunidad de cambiar las cosas en tu vida. Maravillosos estos primeros versículos de la Escritura. Me dicen que si yo no permito que el Espíritu de Dios se mueva sobre mi vida, lo único que voy a encontrar ahí es caos. Si el Espíritu de Dios no está moviéndose sobre mi vida, lo único que la va a cubrir es la oscuridad. Pero esta tarde, hermanos, hemos venido hasta este lugar para escuchar la voz de Dios que dice, quiero que sea la luz en tu vida. Quiero que tengas luz en tu relación de matrimonio. Quiero que tengas luz en la crianza de tus hijos. Quiero que tengas luz en este proyecto que te has propuesto. Quiero que tengas luz en esta situación de enfermedad o de salud que estás padeciendo. Yo quiero que tengas luz, dice el Señor. Yo quiero que tengas luz. Pero hay una condición: ser obediente a lo que Él diga. Yo no sé qué te va a decir. Yo no sé qué te va a decir. Yo crecí en la iglesia como un buen ser humano. Tomé mis propias decisiones. Mis padres se esforzaron por enseñarme lo mejor, pero empecé a tomar mis propias decisiones. Yo a veces le decía a Dios, oye Dios, si yo estoy aquí intentando portarme bien y al final no estás, ¿qué va a pasar? Me habré perdido toda la diversión posible. Y Dios, que es muy misericordioso, me dijo, pues inténtalo. Pero ¿y si sí estoy al final? ¿Cómo te va a ir? No, mejor aquí me quedo. Luz.
Luz de Dios. Hace tiempo fui a ver unos amigos. Ellos iniciaron su matrimonio porque se embarazaron antes de casarse y estaban teniendo una serie de situaciones muy difíciles. No querían hablar con nadie. Yo fui sin que ellos me lo pidieran. Fui dirigido por Dios y les dije a ellos, a los dos, les dije una sola cosa. Déjame decirte una sola cosa. ¿Está bien? Iniciaste tu matrimonio sin pedir la dirección de Dios y estás a punto de tomar una decisión tan importante, tan fuerte como aquella, otra vez, sin preguntarte si es la voluntad de Dios. No te digo que se queden juntos, no les digo que se separen, solamente sean lo suficientemente inteligentes para doblar su rodilla y preguntarle a Dios, Dios, ¿es esto lo que debemos de hacer? Y hagan lo que les venga en su gana. Y para gloria de Dios, por la misericordia de Dios, están juntos, batallan. Hay dificultad, lo decía el pastor Daniel, siempre hay circunstancias, los tiempos no siempre son buenos, hay dificultades, pero si hay luz, hay esperanza, amén. Si hay luz, hay oportunidad. En la luz se pueden ver nuestros defectos, no solamente los de los demás, nos vemos a nosotros mismos y Dios nos revela qué es lo que tenemos que cambiar. Pero la luz sin obediencia no tiene el mismo resultado, así que yo te quiero invitar en esta tarde, iglesia. Si el Señor ha hablado en tu corazón, si el Señor ha hablado a tu situación, a tu circunstancia, Él quiere que haya luz en tu vida. Él quiere que las cosas cambien. Él quiere agitar tu vida y cuando Él venga y la agite, yo a veces le digo al Señor, he orado por mis hijos, le digo, Señor, haz lo que quieras con ellos. Y luego digo, ay Señor, pero que no sufran. Pues no, que es lo que yo quiera. ¿Sí o no? Sí, Señor. Señor, haz lo que quieras de mí. Te voy a despertar en la madrugada. Ay, no, Señor. Mejor no. Él te va a empezar a agitar. Te va a cambiar la agenda. Te va a cambiar tu perspectiva. A lo mejor estás por construir, por iniciar una carrera y Él te va a decir, por ese camino no, vente por este. Acuérdate que hay caminos que a nosotros nos parecen perfectos, pero no conocemos el final. Él sí lo sabe. Y solamente a través de esa luz podemos tener la dirección adecuada para nuestras vidas. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, si el Señor ha tocado tu corazón, si hay una palabra de lo que hemos dicho en esta hora que ha venido a ser relevante a tu vida, yo te digo en esta hora, el Señor quiere hacer algo en ti, solamente tienes que obedecer. Y ahora yo te pregunto, ¿quieres luz en tu vida? Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie y dile al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Mira, a veces nosotros vemos nuestra vida y decimos, pues no soy tan malo. No, mi vida está bien ordenada. Hay personas peores, sin duda. No estamos hablando de los demás. Estamos hablando de lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Estamos hablando de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El único que puede transformar corazones, el único que puede cambiarnos, el único que puede tornar la muerte en vida es Él a través de la luz de su Espíritu Santo. Amén, aleluya.